conocimiento es un proceso de adquisición de conocimiento. Ella se ocupa de estudiar el universo natural. Bunge, Vygotsky, Sabino coinciden en que la ciencia es un conjunto de conocimientos. Las características de la ciencia. La racionalidad, facultad que tiene el hombre de distinguir entre lo falso y lo verdadero, aplicando correctamente el entendimiento de grados de racionalidad. 2. Descubrimientos y hallazgos. 3. Mantenimiento de verdades de hallazgos en orden adecuado para luego su observación. 4. Perfección de conexiones y establecimiento de conclusiones. Número 5 sería la verificación, que tiene como principio controversial la era moderna por su correspondencia con el verdadero conocimiento científico. Objetividad, vinculado a la racionalidad, verificación, objetividad, subjetividad de intercambio entre el sujeto investigador y el objeto, que vendría siendo la realidad en el estudio de todo lo que engloba la ciencia. La ciencia también se clasifica como ciencias formales no empíricas, ciencias fácticas o empíricas y ciencia pura. Esta característica es particular porque, número 1, organiza cuerpos técnicos que sirven de fuentes de información investigador, donde hacen investigación básica o aplicada. 2, no tiene como fin las aplicaciones inmediatas. Esto como ejemplo lo tomamos como Pierre de Gennes, que ganó el Premio Nobel de Física en el año 1991. También tenemos la ciencia aplicada, donde su finalidad es la conducción y exploración de recursos. Ella aporta nuevos hechos definiendo conceptos o unificando teorías. Ok, ahora les voy a hablar sobre la evolución de la ciencia. La ciencia siempre se ha dirigido, al menos en una teoría, al descubrimiento de la verdad. En los orígenes de la ciencia encontramos los esfuerzos por sistematizar el conocimiento que se remontan a los tiempos prehistóricos, como atestiguan dibujos en la era paleolítica, por lo menos, donde los datos numéricos eran grabados en huesos o en piedra. De allí pasamos a la teoría científica, donde en Egipto y en Mesopotamia era sobre todo de naturaleza, donde uno de los primeros sabios griegos buscó la causa fundamental de los fenómenos naturales. El filósofo fue el Tales de Mileto, en el siglo VI a.C. Luego pasamos a la ciencia moderna, donde los métodos y resultados aparecieron en el siglo Cristo. Luego pasamos a la ciencia moderna, donde los métodos y resultados aparecieron en el siglo VII, a Galileo, al combinar funciones de erudito y artesano. Luego añadió a través de experimentos en los que empleó instrumentos científicos de invención reciente, como el telescopio, el microscopio o el termómetro. Luego pasamos a la ciencia en España y en Latinoamérica, donde se remontan a la civilización hispano-árabe y sobre todo a la gran escuela astronómica de la gran ciudad de Toledo en el siglo VI, donde estuvo encabezada por Al-Sargalud, conocido también por Azarquiel en la España medieval. Muchísimas gracias. Muy buenas, mi nombre es Abril Baptista, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro de la Escuela de Comunicación Social y les voy a hablar sobre los tipos de ciencias y la investigación científica enfocada en el área de conocimiento científico. Empezando por los tipos de ciencias, quiero destacar que hay 4 tipos predominantes que engloban al resto de
estudios que dan razón a mucho de lo que conocemos hoy en día. Podemos empezar por las ciencias fácticas, que estudian fenómenos por medio de teorías y son explicados de manera empírica. Cuando nos referimos a esto, podemos deducir que es lo más simple, por así decirlo, ya que no requiere tanto experimento físico, tanto experimento que pueda postergar mucho el trabajo o la comprobación de este fenómeno. Tenemos también a las ciencias formales, que este método es más deductivo, partiendo de lo general a lo más particular y a lo más detallado. Utiliza notación de signos matemáticos y también muchas de sus terminologías, y también es caracterizado por partir de premisas válidas y a través de estas buscan explicar fenómenos. Cuando hablamos de estas válidas, pueden ser que al inicio no sean tan convincentes y que luego sean sustituidas por otras que más adelante puedan no ser ciertas o formar parte de una contrateoría, entre otros factores. También tenemos a las ciencias naturales, que como su nombre lo indica, es la ciencia que estudia el ambiente, tanto la fauna como la flora y sus elementos, que esto se hace por medio de un sistema hipotético deductivo, basándose en las leyes naturales que se cumplen y hace predecible muchos de los fenómenos. También es así, también se utiliza este método con nuestro próximo término, que serían las ciencias sociales, que estudian al hombre como individuo y cómo se desenvuelve en la sociedad, que resulta que como el hombre también tiene patrones conductuales notables a lo largo de la historia, esto permite que su estudio, aunque no sea fácil, también sea riguroso, uno pueda ir más a fondo y tengamos una mayor vamos a llamarlo de alguna manera, información válida y vivaz de lo que nosotros vivimos y de lo que nos podemos esperar de nuestra propia raza. Ahora podemos continuar con el conocimiento científico. Ahora, el conocimiento científico es el conjunto de saberes comprobables, dados por ciertos gracias a los pasos contemplados en el método científico, es decir, aquellos saberes que se obtienen mediante el estudio riguroso, metódico, verificable de los fenómenos de la naturaleza. El conocimiento científico se sustenta en evidencias y se recogen en teorías científicas, conjuntos consistentes y de interés científico, lo cual permite deducir los distintos problemas que a menudo suelen presentarse en distintos ámbitos y en sus distintas aristas que en las tipologías que acabo de presentar. Sus características es que normalmente este conocimiento se sustenta en evidencias y se recogen en teorías científicas, conjuntos consistentes y deductivamente completos de proposiciones en torno a un tema de interés científico, que lo describen y le dan una explicación verificable. Y también dichas teorías pueden ser renovadas, modificadas o incluso sustituidas por otra en la medida en que sus resultados o interpretaciones respondan de la mejor manera a la realidad y sean cónsonos con otros postulados científicos demostrados como ciertos o falsos, o puedan demostrarse como algo inconcluso.
que más adelante tal vez pueda ser comprobado. Normalmente se piensa que el conocimiento científico, así como el religioso o el místico, se sustenta en la pura fe y en la interpretación de los hechos, cosa que no es cierto. Pero permítame agregar que dado que a la diferencia de los discursos mágicos, pseudocientíficos o bien de fe, la ciencia se sustenta en la comprobabilidad de sus apreciaciones, aplicando mecanismos experimentales repetibles y debidamente acotados. Así, al contrario de lo que normalmente nosotros conocemos, en su significado común sugiere, una teoría científica no es simplemente una hipótesis. Es decir, no es una teoría más, sino una formulación compleja y completa que otorga sentido a los resultados obtenidos de manera experimental. Cuando las leyes científicas se demuestran y se integran, es una perspectiva científica teórica, adquieren un rango de teoría. Quiero que cabe resaltar que esta información ha sido sacada de conocimiento de concepto.d. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Orelis Colmenares. Hoy les vengo a hablar sobre el método científico. El método científico es un proceso que tiene como finalidad establecer relaciones entre hechos y teorías para enunciar leyes o teorías que expliquen y fundamenten el funcionamiento del mundo. Es un sistema riguroso que cuenta con una serie de procesos y cuyo fin en general es aumentar el conocimiento científico. Desde que el ser humano utiliza la razón para desarrollarse, siempre ha tenido curiosidad con saber más a fondo o descubrir por completo los fenómenos que hay en su vida cotidiana, estudiarlos con el fin de conocerlos por completo y poder entender por qué se dan o por qué están aquí y ahora o pasan en este mundo. Las características del método científico es riguroso. El investigador debe seguir el orden de los pasos del método sin alterarlo alguno. Su objetivo se basa en hechos concretos y probables, no en opiniones o creencias. Es progresivo. Los conocimientos que tienen son acumulativos, pueden reafirmarse o completar la investigación ya existente o incluso corregirlos. Racional. Utiliza la razón que realiza la deducción y base a la lógica y opiniones de creencias no aptas para llevarla a cabo. Y verifica todas las hipótesis que pueda tener mediante el método que investiga o todo aquello que hay durante la investigación. Paso del método científico: la observación. Mediante la actividad, el hombre se da cuenta de todos los fenómenos que hay a su alrededor y que representa. La inducción y preguntas son la base fundamental para poder responder las preguntas de los fenómenos que han sido observados durante la existencia del ser humano. La hipótesis se basa en una pregunta diaria a los locales o todo aquel fenómeno que hay resta. La experimentación. Después de la hipótesis se experimenta para poder llevar a cabo o realizarse toda la investigación y se concrete. La demostración se lleva después de que la experimentación para definir si es verdadera o falsa la información. Y por último, la tesis. Sin hipótesis no la refuta. Es comprobada de todos los casos. Se elaboran conclusiones directas a las leyes o teorías científicas. Muchas gracias por su atención. Hola, yo soy Johanna Vanessa Neumann y les voy a hablar sobre las etapas del método científico. Las fases del método científico pueden variar según el campo de estudio y las necesidades concretas de cada caso.
De esta forma, se podrá hablar de fases diferentes o incluso subfases dependientes de otras fases principales. Sin embargo, en todos los casos, un estudio que se realice guardado las premisas del método científico deberán tener por lo menos las siguientes fases. Observación. La observación es quizás la fase más importante de todas, porque gracias a ella se van a obtener los datos necesarios sobre los que se trabajará en las fases posteriores y que determinarán el conjunto del estudio. Durante la fase de observación es fundamental ser completamente riguroso con los hechos objetivos y dejar fuera de la observación cualquier aporte subjetivo o personal. Formulación de hipótesis. Una vez que se han llevado a cabo todas las observaciones pertinentes, será el momento de formular una hipótesis a la luz de los datos obtenidos. Esto significa presentar una explicación posible y provisional que permita explicar los hechos observados de forma que no pueda haber error de ningún tipo en dicha explicación. Experimentación. Una vez que se ha formulado la hipótesis, se llevará a cabo la fase de experimentación, cuyo objetivo principal no deberá ser probar esta hipótesis, sino refutarla. Gracias a los experimentos, se deberá buscar la forma de refutar la hipótesis obtenida, lo que servirá de prueba de que el razonamiento no es completamente perfecto y debe seguir revisándose a la luz de los nuevos datos. En el caso de que la hipótesis se refute, se debe elaborar una nueva hipótesis que concuerde con los nuevos datos obtenidos. Por el contrario, si efectivamente no se consigue refutar la hipótesis, se llegará a la conclusión de que se trata de la hipótesis correcta y se pasará a la siguiente fase. Emisión de conclusiones. Una vez que se haya obtenido una hipótesis que no sea posible de refutar, se presentarán las conclusiones y se formulará la teoría correspondiente a tales conclusiones, que constituirá un nuevo conocimiento científico hasta que se demuestre lo contrario. Publicación y comparación. Finalmente, la última fase del método científico consistirá en publicar y compartir las conclusiones obtenidas con un doble objetivo. Por un lado, ampliar el conocimiento de la comunidad científica en general y por otro, hacerlas públicas para que otros científicos puedan revisar y estudiar dichas conclusiones. En caso de que toda la comunidad científica llegue a la misma conclusión, a la luz de la repetición de los experimentos, se tomará como una conclusión correcta. Muchísimas gracias.